Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Diana Huertas, yo soy una de las docentes de apoyo de grado de transición del Colegio Laurel de Cera. En esta ocasión les damos la bienvenida a este Foro Educativo Institucional 2020, Aprendizaje para la Escuela del siglo XXI, de la pandemia a la transformación del Colegio Laurel de Cera. Agradecemos a todos los docentes, directivos docentes, padres de familia y estudiantes de nuestro colegio y a los docentes invitados de otras instituciones que nos acompañan el día de hoy por su asistencia y participación. Esperamos que esta experiencia pedagógica que se presentará a continuación sea de su agrado y aporte a la mirada transformadora de la educación que se requiere en la actualidad. A continuación, damos paso a la experiencia Retémonos para aprender en tiempos de confinamiento, Mi casa, un recurso para aprender, que está liderada por uno de los docentes del área de educación física de nuestro colegio, el docente Carlos Arturo Arias Martínez. Bienvenidos. Buenos días para todos. Quiero comenzar nuevamente presentándome. Mi nombre es Carlos Arturo Arias Martínez, docente del área de educación física y trabajo en el Colegio de Alianza Educativa, Colegio Laurel de Cera. En este momento vamos a dividir el foro en 3 espacios. El primer espacio vamos a hacernos una imagen de nuestra propuesta pedagógica, ¿sí? Entonces, en este momento les vamos a proyectar un video. Por favor, muy atentos a cada detalle de este video. La siguiente experiencia se lleva a cabo con los estudiantes de los grados terceros de primaria hasta el grado sexto del Colegio Laurel de Cera de Alianza Educativa, en el que encontramos población diversa entre los estratos 1 y 2, habitantes de la localidad de Bosa. Puntualmente, dicha experiencia ha centrado su atención en niños y niñas DCT, discapacidades, capacidades y talentos, entre los que encontramos discapacidad física e intelectual. Esto debido a que ha sido una población que ha presentado mayor complejidad en los procesos de aprendizaje durante la contingencia nacional provocada por el COVID-19. La estrategia implementada en la clase de educación física consiste en realizar actividades en las que se pone a prueba habilidades propioceptivas de coordinación, equilibrio, agilidad y concentración. Dichas actividades las denominamos retos, las cuales generan expectativa en los estudiantes sobre cuál será el próximo reto para cumplir en cada clase, y a su vez motiva a los estudiantes a esforzarse por cumplir el reto y dar lo mejor de sí mismo para lograrlo. Para la realización de los retos, el docente diseña actividades cortas y sobre todo alcanzables para todos los estudiantes, lo cual supone utilizar recursos y materiales simples que los estudiantes tengan en sus casas, teniendo en cuenta factores como espacio para moverse o realizar desplazamientos, elementos que reemplacen el uso de objetos como balones, lazos, aros, entre otros. Buenas tardes, yo soy Karen Martínez, soy tía del estudiante Juan Andrés Segura. Pues a mi modo de ver, el niño se le han dificultado un poquito las actividades, pero se ha divertido y las ha realizado bien, pese a que se le dificulte un poco. Él ha encontrado la mejor manera de realizarlas y obtener un buen resultado. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Pantano, estoy conmigo Juan David Aroca, quien tiene discapacidad cognitiva leve. Con él hemos trabajado los ejercicios que nos ha enviado el profesor, tanto por guías como por videos. Me ha parecido bueno, con ellos hemos podido trabajar bien. Juan David tiene también problemas motores y estos ejercicios le han ayudado. Le gusta mucho los que vienen así con música y llevan algún ritmo. En estos momentos pues vamos a enseñarles uno de los que más le gustan a mi hijo.
Gracias, profesor, pues nos hemos sentido a gusto con los trabajos que usted nos ha dejado. Muchas gracias, te lo bendiga. A continuación, los invitamos a conocer sobre la experiencia Retémonos a aprender en tiempos de confinamiento. Mi casa, un recurso para aprender, con la cual buscamos acercarnos poco a poco a la mega meta de nuestro colegio, que todos los estudiantes aprendan. Bien, con esto queremos hacer en ustedes una imagen de lo que se va a desarrollar el foro en este momento, para que ustedes hicieran una pequeña imagen. Nosotros vamos a trabajar sobre 3 puntos fuertes en este foro. Uno de esos puntos fuertes puede centrar la atención en los estudiantes DCT. El Colegio Laurel de Cera maneja este término DCT para los estudiantes con discapacidad, capacidad y talentos de los colegios de Alianza Educativa. En otros aspectos podemos decir que estamos trabajando sobre discapacidad intelectual y otros aspectos de las discapacidades. No solo discapacidad intelectual, también encontramos discapacidades físicas y otro tipo de discapacidades. Pero en la mayor población que estamos trabajando o que se trabajó en este caso de grado tercero a grado sexto, tenemos en estos grados una mayor población de discapacidad intelectual. También otro valor que se le da a esta propuesta fue cómo desde el área de educación física nos atrevemos a interaccionar con estos chicos. ¿De qué manera? No recargándonos a los profesionales en el área. Me explico, el colegio cuenta con psicólogos, cuenta con profesionales de superaula, personas idóneas para trabajar esto, pero la propuesta como área, como docente, era no tenerle miedo a esta población, enfrentarnos a todos los retos que nos iba a dar este tipo de población. Quiero también traer pues una de las experiencias que me hace participo, haber podido tener experiencia de haber trabajado durante 7 años con un colegio de inclusión donde el 70% de los estudiantes eran de inclusión y el 30% eran chicos que no tenían ningún tipo de discapacidad. Era por el modelo del colegio que ellos estaban ahí, otro tipo de educación. Esto hacía que la inclusión no fuera de los estudiantes con discapacidad, sino que la inclusión fuera de chicos que no tenían ningún inconveniente ante temas académicos. En este aporte, yo hice mi tesis basada en cómo la educación física aportaba a los estudiantes con TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Cuando empiezo yo a buscar información teórica, otros artículos sobre estos temas, me doy cuenta que no tenemos bases desde una pedagogía. Nosotros tenemos documentos desde la parte psicológica, desde los médicos, incluso economistas escriben sobre diferentes trastornos, sobre diferentes discapacidades, pero nosotros los docentes no tenemos como tal ese compromiso de escribir y mostrar nuestras experiencias como tal desde nuestra área. Entonces, por eso, siento que es uno de los puntos fuertes trabajar desde el área de educación física esta población, siendo para nosotros un reto el enfrentarnos a todo este tema, bueno, y también con el tema del confinamiento. Gracias. Otro punto fuerte, perdón, de esta experiencia es aplicarlas a todos, haciendo que todas estas habilidades sean alcanzables para todos los estudiantes. Estos serían de pronto nuestros 3 puntos fuertes para hablar sobre retémonos de aprender en tiempos de confinamiento.
Listo, profe. Bueno, uno de los aspectos por los cuales se desarrolla precisamente este foro es resaltar esas iniciativas que han surgido por parte de los docentes en este tiempo de confinamiento. Cuéntanos cuál fue esa motivación, qué fue lo que te impulsó a implementar este tema de los retos para favorecer los procesos de enseñanza de los estudiantes. Dianita, ¿podemos cambiar la diapositiva? Ya, ¿ahí la ves? Sí. Bueno, digamos que la mayor complejidad era trabajar en los procesos de los estudiantes con discapacidad, ¿sí? También nos enfocamos mucho de la dificultad que se nos iba a presentar de pasar de lo presencial a lo virtual, ya que aunque habían pinitos de muchos de nosotros con la tecnología, nosotros no estábamos preparados en este momento para hacer ese cambio de lo presencial a lo virtual. También pensamos que algo que teníamos que pensar para esta propuesta era trabajar esa interacción social. Pues ya sabemos que los estudiantes aprenden más con sus pares que de pronto en su casa, ¿sí? Esto nos iba a distanciar y nos iba a poner un reto grandísimo el cómo trabajar con ellos desde la virtualidad. Ok, bueno, indudablemente el confinamiento nos llevó a todos los docentes a replantear nuestra metodología de enseñanza. Y esta experiencia es un claro ejemplo de esa transformación metodológica del docente. Cuéntanos cuáles, pues retomando, cuáles son los puntos fuertes de la propuesta que nos nombraste al inicio. Entonces, si queremos conocer más a profundidad esos puntos fuertes por los cuales esta propuesta resulta innovadora. Bueno, digamos que centrarnos en los estudiantes con discapacidad nos ponía ese reto de que las actividades fueran alcanzadas para todos, ¿sí? Que nosotros cogiéramos los 40 estudiantes a los que les íbamos a enseñar y compartir nuestro conocimiento, que las actividades que lográramos hacer en este momento fuera alcanzable de tal punto que no se notara la diferencia entre quién lo lograba hacer y quién no lo lograba hacer. Con esto podíamos apartarnos un poco de la guía, no centrarnos tanto en la guía, no en el tema de los contenidos tenían que ir inmersos, ¿sí? Pero la idea era que ellos no se dieran cuenta que estábamos trabajando sobre ciertas habilidades que nos planteaba la guía, pero que nosotros lo hiciéramos por diferentes recursos. Uno de estos recursos era por medio del juego, ¿sí? Ya sabemos que el juego tiene muchas ventajas, entre ellas esa ventaja de que a los niños los puede volver adultos, ¿sí? Ellos pueden jugar siendo un padre de familia, asumir su rol de responsabilidad, muchas cosas que ellos pueden ser grandes y asumir ciertas responsabilidades. Y a los adultos nos vuelven niños, volver a recordar esas instancias de colegio, mostrar nosotros también nuestras habilidades. Se presentó en estas actividades algo muy bonito que vamos a ver más adelante o que de pronto ya se dieron cuenta en los videos, que fue la participación de las familias. La cuarentena, el encierramiento estricto que nos hicieron, nos ayudó para que sí hubiera un acompañamiento en la casa. Todos estábamos encerrados y teníamos a alguien en casa. Esto teníamos que propulsarlo y aprovecharlo en el momento en que todos estábamos en casa y lograr trabajar con las familias, trabajar en el ámbito social. Digamos que este fue el segundo punto fuerte, que fue trabajar el ámbito socioemocional, ¿sí? Con sus familias, ya que no teníamos el par en el colegio, el compañero con el que íbamos a compartir, entonces el aprendizaje significativo o cooperativo ya no iba a ser con mi par, sino iba a ser con mi familiar. Entonces íbamos haciendo arraigos familiares con mi primo, inclusive con vecinos. Algunos compañeros que no tenían internet iban a la casa del compañero y ellos dos presentaban las actividades desde la casa. Entonces se
trabajó ese vínculo social con las familias y con otras personas que estaban en ese contexto, en ese momento, en la casa. Entonces fue un punto clave cuando se inició este proceso con los estudiantes desde la virtualidad. Digamos que en este punto también uno de los retos importantes era cómo sacar a los estudiantes de lo virtual en lo virtual. ¿Sí? Suena, cómo sacarlos de lo virtual en lo virtual. Ese fue un reto también que estaba rondando en la cabeza. Decíamos, bueno, necesitamos trabajar desde lo virtual, pero sacarlos de ese contexto. Y estas actividades fueron geniales para participar en eso. Otro aspecto que se trabajó en este segundo punto fuerte fue la tolerancia a la frustración. Esta tolerancia a la frustración nos sirvió para darnos cuenta de que todas las habilidades que tenemos nosotros no son alcanzables o nos fortalecemos en otras actividades, en otras habilidades, ¿sí? Algunos tienen más equilibrio, otros tienen más habilidades de coordinación, tenemos diferentes capacidades. Entonces, aquí es donde se hace una integración también de que todos no somos iguales, todos aprendemos a ritmos diferentes, ¿sí? Entonces, este tipo de actividades que se hicieron, se daba uno cuenta de que todos iban a diferentes ritmos, pero todos iban apuntándole al mismo objetivo. Como tercer punto, la adaptación a las estrategias de enseñanza y ritmo de situación en los aprendizajes de los estudiantes. Este ritmo de aprendizaje fue súper clave, ¿sí? Porque sabíamos que tenemos chicos que son súper pilos, ¿sí? Súper pilos que van a avanzar más rápido, que ellos las cogen súper fácil, y otros que su ritmo va a ser un poco más demorado en este proceso. Pero en esta actividad, los que lo lograban hacer, lo volvían a repetir. De pronto algunos se demoraban un poquito más, pero se respetó mucho este ritmo de aprendizaje. También quiero resaltar mucho que este tipo de actividades que se hicieron nos ponían a todos como en el mismo contexto, ¿sí? Las actividades estaban pensadas de tal forma de que no hubiera un tipo de ventaja con experiencias anteriores, ¿sí? Todos empezaban como que desde cero, partían desde un punto. Voy a dar un ejemplo un poco de pronto, un poco fuerte. Normalmente nosotros como docentes tomamos de ejemplo al estudiante que tiene más capacidades. Un ejemplo, el estudiante Asdrúbal tiene más capacidades para sumar, ¿sí? Entonces nosotros como docentes ahí hacemos las comparaciones, las comparaciones feas de decir, miren a Asdrúbal como suma de bien, miren cómo él hace el ejercicio, y siempre lo ponemos en referencia al mejor estudiante, ¿sí? Yo que de pronto me cuesta un poquito más sumar esto, entonces como que compararme con el mejor de la clase, como que me va a poner a frustrarme como que un poco. Entonces, estas actividades, el docente siempre estaba valorando cualquier avance. Si no lo lograban, los invitaba a retarlo nuevamente. Vamos, inténtalo de nuevo. Bueno, ahora que lo lograste, ve un poco más allá. Eso hace que el compromiso sea personal, ¿sí? Quiero citar las palabras de un docente que tuve el privilegio de trabajar con él, que decía, si un estudiante se compara consigo mismo, tiene más posibilidades de tener éxito que compararse con el mejor del salón, ¿sí? A esto quiero llegar, que si la meta es personal, si el propósito es personal, mi avance va a ser más significativo. Yo me puedo comparar con mis avances en vez de compararme con un compañero que tiene más habilidades. Entonces, si hoy aprendí a dividir por 2 cifras y mañana logro dividir por 3 cifras o hacerlo un poco más rápido, voy a ver mi alcance, de pronto compararme con otras personas. También la expectativa que se generó. Nosotros, como decía la mamá en el video, se generaba una expectativa con un video anterior a la clase para que todos ellos se hicieran una imagen de lo que se iba a trabajar. Esto se compartía por grupos de WhatsApp, se compartía en el Classroom, de tal forma de que el niño dijera, algo está pasando,
algo está pasando en la clase y invitarlo a que se conectara a nuestras clases, ¿sí? Que dijera, mire, están haciendo cosas divertidas y de pronto yo aquí durmiendo hasta tarde o con pereza de ingresar a la clase, ¿sí? O buscar el recurso, decir, yo quiero entrar mañana a la clase de educación física porque van a hacer algo chévere, ¿sí? Siempre se creó esa expectativa en los estudiantes para contagiarlos a que se conectaran. Listo, profe. Bueno, pues si bien es cierto, todas las estrategias que se implementan dentro del aula siempre tienen una intención pedagógica que orientan al docente respecto a qué es lo que va a enseñar. Cuéntanos bajo qué fundamento se desarrolla esta estrategia de los retos y de qué manera puede integrarse con el modelo pedagógico de la institución. Bueno, partimos que en Alianza Educativa maneja un modelo con principios de constructivismo, ¿sí? En uno de estos principios de constructivismo quiero enfocarme en el aspecto de la formación integral, ¿sí? En Alianza se construye el currículo a partir de una mirada integral para fortalecer la formación integral de esos chicos, ¿sí? Se formulan 5 preguntas en este modelo o en esta formación integral, ¿sí? El qué enseñar, cómo enseñar, con qué formación enseñar, con qué recursos, cómo evaluar, qué enseñar. Aquí es donde en el área nos sentamos y decimos, le vamos a dar importancia, le vamos a dar piso a estas preguntas porque sí necesitamos encaminar todo este proceso de la mejor manera y pues tener un sustento teórico, por decirlo así. En este aspecto, y bueno, y viendo también el grado de la complejidad con los chicos con discapacidad, entonces sí era clave saber qué íbamos a enseñar, ¿sí? Entonces, ¿qué enseñar? Esa pregunta de qué enseñar tenía que ver mucho con ajustar ese objetivo del aprendizaje, ¿sí? No ajustar la guía, no ajustar el currículo, porque digamos que cuando hablamos de inclusión debemos incluir a todos, no es cambiar un currículo o cambiar una guía para una persona en puntual, no. La guía debe estar construida de tal forma que sea alcanzable para todos, ¿sí? Entonces, ajustar ese objetivo de aprendizaje era clave en esta pregunta de qué enseñar. También, digamos que enseñar habilidades, bueno, digamos que en la guía se enseñaban habilidades como coordinación visopédica, coordinación visomanual, equilibrio, en los grados que se estaban trabajando en este momento. Pero enseñar una técnica de voleibol, de fútbol, cuando de pronto no, en el momento no le íbamos a aplicar, pero sí necesitábamos enseñar habilidades para la vida, ¿sí? Enseñar cómo tolerar una frustración, enseñar cómo avanzar en cualquier circunstancia que se nos presente en esta vida. Entonces, digamos que ese punto de qué enseñar está muy relacionado con el tema de ajustar el objetivo y mirar qué punto iba a ser fuerte para enseñar. Y ese punto fuerte era lo socioemocional. Hablando del qué enseñar. Ahora, ¿cómo enseñar? Era centrarse a reconocer las habilidades individuales de cada estudiante, ¿sí? Decir, bueno, yo sé que este chico tiene ciertas características, debo establecer lo que yo quiero enseñar, cómo lo voy a enseñar, de tal forma que sea alcanzable y digamos que poner las capacidades lo más alcanzables para ellos, propulsar las capacidades consigo mismo, con cada uno de ellos, decir, bueno, yo soy capaz de hacer esto, de pronto se me dificulta. Quiero comentar una experiencia también en este caso, en una de las actividades que yo estaba programando para mi clase, me di cuenta que la actividad que tenía diseñada yo no la podía hacer,
Entonces dije, no, esta no la voy a enviar porque es muy difícil hacerla y no tengo cómo explicarla. Si yo no la puedo hacer, me va a costar cómo explicarla. Pero luego dije, bueno, este también es una oportunidad para demostrarle a los estudiantes de que equivocarse no es malo, de demostrar que si no lo logro, no va a estar mal visto. Entonces, esa actividad le pedí el favor a mi hijo que la hiciera, él se le prestaba más por lo que era una actividad más de elasticidad y por mi contextura me era muy difícil hacerla. Entonces les expliqué ellos en la clase que yo no la lograba hacer y les expliqué todo este tema de la frustración y la resiliencia, ¿sí? Era ser como un poco más empáticos en cómo iba a ser la postulación de ellos en la actividad. Ahora, ¿cuáles fueron los recursos? Digamos que este fue otro aspecto que se tuvo en cuenta en los estudiantes, pararnos en el contexto de ellos, ¿sí? ¿Por qué en el contexto? Porque nos íbamos a enfrentar a espacios reducidos. Bueno, uno cuando habla de educación física, uno habla, lo primero que se le ocurre a uno cuando habla de educación física es un espacio grande, canchas de fútbol, de baloncesto, balones, lazos, aros. Uno se imagina, mejor dicho, el campus, ¿sí? Para hacer todo este tipo de actividad, o por lo menos al aire libre. Cuando a todos los niños se les pregunta qué es educación física, piensan en jugar y en espacios de salir de su salón. Nos encontramos que ahora la única área que los invita a salir del salón estaba confinado a un espacio más reducido. Entonces, ese recurso fue importante también porque cambiamos los materiales que tenemos normalmente en el colegio, que utilizamos para estas actividades, por materiales que tenemos en casa. Fue donde utilizamos cuadernos, lápices, sillas, bombas, ¿sí? Materiales alcanzables para todos los estudiantes y que tuviéramos en casa, que de pronto el papá no tuviera que sacar plata para ir a comprar un balón o comprar diferentes elementos, sino que tuviéramos actividades en clase y este fue de pronto de los puntos que más relevancia tuvo en Retémonos para Aprender. Porque desde la casa podíamos hacer todas las actividades, darle la dirección que queríamos en la guía, pero de una forma diferente y divertida. Nos queda de pronto la más importante, que es cómo evaluar. Cómo evaluar para tener, digamos, una percepción de que sí se estaba haciendo algo, de que estábamos llegando a los estudiantes. Y esto lo hicimos de tal manera que fue un seguimiento del proceso, pues así debe ser, ¿no? Que se siga el proceso. Las guías que se establecieron, y bueno, no quiero hablar tanto de las guías, sino inclusive en la presencialidad, cuando enviamos tareas para la casa, nosotros no sabemos si el estudiante lo hace como tal. Muchas veces los papás, cuando tienen acompañamiento en la casa, los papás terminan haciéndole las tareas a los estudiantes. Entonces, como tal, un proceso en una tarea es complejo de evaluarlo, de tener una percepción como tal de este proceso con una tarea. Pasaba lo mismo. Si yo ponía una guía donde yo le podía al estudiante que hiciera cierta actividad en la casa, que le preguntara a la familia, como tal no tenía forma de saber concretamente si él lo había hecho. En las clases y en las actividades, como era más participativo, ellos mostraban en tiempo real, incluso nos enviaban evidencias que no estaban pedidas en las guías, ¿sí? Teníamos evidencias que el niño lograba hacer el reto. Bueno, también quiero hacer una aclaración, que muchos de los retos no estaban en la guía, era un recurso que estaba utilizando para llegar a ese propósito. En la guía les estaban pidiendo habilidades de coordinación. Yo hacía el reto, pero no lo quería pedir como evidencia porque sé que no todos lo iban a alcanzar. Pero estas evidencias me llegaron por cantidad. Me llegaban evidencias, profesor, mire que sí lo pude lograr, mire que mi papá también lo logró, mire que lo hice con mi primo. Y me llegaban evidencias súper chéveres de todo este tipo de actividad que le dio
un sentido grandísimo a lo que estaba haciendo como docente. Me di cuenta que este tipo de estrategia me iba a ayudar demasiado en el tema de mis evidencias y los estudiantes fue genial. Con esto quiero recalcar que el proceso fue lo más importante en el momento de evaluar, no el resultado. Digamos que en un viaje no es de ir del punto A al punto B, de Bogotá a Santa Marta, sino lo divertido que es ese camino de llegar allá, el transcurso, el proceso. Bueno, bueno, ya conociendo un poco más como de la estrategia y cuál fue ese sustento teórico, al socializar todas estas experiencias que hacen los docentes, sin duda es como una invitación que nos hacen a todos sobre cuestionarnos sobre cómo estamos llegando a los estudiantes y cómo estamos llevando esas estrategias en este tipo de situaciones como lo fue el confinamiento. Quisiera saber qué herramientas puntuales consideras que nos brinda esta estrategia de los retos y que podrían llevarse a cabo en otras instituciones, o qué cosas pueden tomar los docentes de acá que puedan aplicar con sus estudiantes. Bueno, me gustaría tener la posibilidad de construir una electiva incluyente, que de pronto no nos hemos dado cuenta. Bueno, sí tenemos, cuando nosotros construimos nuestro currículo o vamos a trabajar en el área como tal, siempre tenemos nuestros estándares, ¿sí? En estos estándares se maneja voleibol, fútbol, baloncesto, ¿sí? Pero siempre en los deportes, bueno, en las diferentes disciplinas, ¿sí? En los predeportivos, porque nosotros enseñamos predeportivos, no enseñamos deportes. En los predeportivos, por más que nosotros queramos integrar a todos, siempre vamos a tener ciertas dificultades para integrar por más temas de reglamentación. Si nosotros vamos a competir a un colegio y si tenemos algún estudiante que tenga una discapacidad, va a haber cierta ventaja ante el colegio que no participe con un estudiante de esto. Y siempre estamos segregando los estudiantes con discapacidad a este lado, que formen su grupo, y los estudiantes que no tienen discapacidad acá, entonces son los que van a competir. Me gustaría diseñar una electiva donde fuera inclusive para todos, donde todos pudieran participar y que este aporte sea que llegue a trascender en todos los colegios y pues no ceñirnos tanto a los estándares que nos está dando pues, el Ministerio de Educación en este aspecto de enseñar a los estudiantes netamente ciertas disciplinas. También pues hacer la invitación a los docentes de que con su práctica, porque nuevamente no es solo que se puede hacer en esta área, se pueden hacer en todas las áreas. Y con este punto quiero nuevamente tomar los 3 puntos iniciales con los que inicié, que era que íbamos a ver el video para hacernos una imagen visual, ¿sí? Ahora, con el transcurso del foro, estábamos haciendo como una imagen auditiva, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes formas de aprender. Algunas personas aprendemos más visual, otros aprendemos más auditivamente y otros por medio de las experiencias. Y esta propuesta reúne las 3. Sí, me gustaría, si es posible, que los participantes que estamos en este momento en el foro lográramos prender las cámaras, por favor. ¿Es posible que tengamos las cámaras prendidas? Gracias, por favor. Si me pueden colaborar, esta parte es súper fundamental de tener algunas cámaras prendidas. Y quiero compartirles nuestra tercera forma de aprender, que es lo vivencial. ¿Sí? Esta parte vivencial, necesito, por favor, que ustedes me colaboren y consigan un cuadernito, una agenda, cualquier elemento que tengamos a la mano. ¿Sí? Por favor, sería genial que todos me colaboraran con este aspecto. Entonces, tenemos
30 segunditos para que por favor consigamos un cuadernito. Nos vamos a poner de pie y vamos a hacer nuestro primer reto. Es muy sencillo, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar nuestro cuaderno, lo vamos a tomar estilo bandeja, atentos que nuestra palma de la mano, el cuaderno no toque nuestro antebrazo, sino que esté sobre la palma de la mano, como si fuéramos meseros. Aquí, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dirigir el cuaderno como si fuéramos a tocar nuestro ombligo. Como si fuéramos a tocar nuestro ombligo y vamos a dar un girito. Y sin dejar caer el cuaderno vamos a pasar por encima, llegando nuevamente al frente. Y vamos a regresar. Por el mismo lado donde fuimos, nos regresamos nuevamente. ¿Sí? Lo voy a hacer un poco más rápido, desde este ángulo. Acá, paso por debajo. Estoy al frente y regreso. Bien, muy bien. Ahora, si logramos tener a la mano lapicitos ceferos, si tenemos de pronto, no sé, colores o algo que tengamos por ahí al alcance de nosotros, vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a colocar en nuestra parte superior de nuestra mano, más o menos en los nudillos, vamos a colocar el lapicito. ¿Qué voy a hacer? Voy a lanzarlo hacia arriba de tal forma que lo pueda coger hacia abajo, estilo garrita. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a lanzarlo y lo voy a atrapar sin dejarlo caer. ¿Listo? El que lo logró le va a sumar otro lapicito. Y vamos a hacer lo mismo. Y así sucesivamente hasta ir retándonos. Bueno, ya voy con 3. Si no he logrado pasar del primer lapicito, no hay problema. Lo seguimos intentando, así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de lápices o esferitos que tengamos y ir superando nuestro reto. Muy agradecido por la participación. De esta forma, quiero demostrarles que dentro de una actividad podemos trabajar inmensidad de propósitos. Acaban de tener en este foro las 3 formas de enseñar. La visual, con el video con el que iniciamos. La auditiva, que fue toda la explicación. Y ahora la experimental, que es que ustedes se pusieran en los zapatos de los niños, del docente, del educador, del papá, de todas las personas que participaron en Retémonos para aprender en tiempos de confinamiento. Mi casa, un espacio para aprender. Entonces, Dianita, le vamos a dar de pronto el espacio a algún papá o alguien de los presentes que quiera de pronto hacer algún aporte o compartirnos alguna de sus experiencias. O si tienen alguna pregunta, por favor, si quieren por el chat, pedimos la palabra o levantamos la manito. Bueno, vamos a darle la palabra a Sandrita, que ella es nuestra líder de superaula en nuestro colegio. ¿Quién más indicada que ella para darnos su aporte sobre esta experiencia, ya que el campo de ella es precisamente los estudiantes con discapacidad? Entonces, cedemos la palabra a Sandrita. Buenos días para todos. Gracias, profe Diana. Gracias, profe Carlos. Pues digamos, primero, felicitarte por el proyecto, felicitarte por ese pensamiento inclusivo que ya tienes y que en general nuestro colegio Laurel de Cera, aunque es un colegio nuevo, ya tiene y ya respira un ambiente inclusivo. Entonces, pues felicitarte por el proyecto. Y pues tengo 3 preguntitas para ti.
para que nos las puedas compartir. La primera es que tú al principio decías que muchos docentes tienen miedo de trabajar con estudiantes con discapacidad. ¿Qué consejo puedes darles tú, que ya tienes esa experiencia, para que quiten ese miedo de trabajar con estudiantes con discapacidad y que cada día seamos docentes más inclusivos y tengamos prácticas pedagógicas inclusivas dentro de nuestras aulas de clase? La segunda, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu sentir al llegar a un colegio nuevo con la experiencia que ya tenías de un colegio antiguo? ¿Qué sentiste al enfrentarte con estudiantes nuevos, con padres de familias nuevos? ¿Y cuál puede ser tu reflexión frente a ese tema? Y el tercero, pues, ¿qué viene para tu proyecto? Sí, es un proyecto, como ya te dije, muy bonito, un proyecto que rescata las capacidades y las habilidades de todos nuestros estudiantes, no solo de los chicos con discapacidad. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué metas tienes para este proyecto? Era eso y muchas gracias. Bien, en la primera pregunta, de pronto muchas personas que tienen hijos con discapacidades, ¿sí? Ellos entienden mucho el arraigo que se tienen con este tipo de personas que están muy cercanas a nosotros. Yo no tengo familiares con discapacidad, bueno, un sobrino que por una hipoxia tuvo una pequeña discapacidad cognitiva, tiene un pequeño retraso en el habla y pues, en su aprendizaje, pero como tal, no tenía esa experiencia de pronto de trabajar con un chico Down. Le reconozco que es de mis mayores miedos era trabajar esta población, pero cuando yo me veo enfrentado a bueno, eran 15, 18 estudiantes que tenían diferentes trastornos, diferentes complejidades, por decirlo así, trastorno de TDAH, sí, tenían hemiparexia, otros tenían opositor desafiante, otros tenían bajo rendimiento escolar, otros definitivamente no querían estar en el colegio, ¿sí? Yo me veo con la experiencia de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y sobre todo, enfrentarme que no va a pasar nada. Quiero contarles una experiencia también con un estudiante que utilizaba audífonos porque tenía baja audición. Él hablaba por lenguaje de señas y nos alcanzaba a escuchar un poco. Una vez en una conversación con la mamá, me dijo, lo que pasa es que todo el mundo quiere pasar por encima de mi hijo porque él es sordo. Y yo le dije, mamá, si tuvieras a tu hijo en este contexto con sus compañeros, te vas a dar cuenta que hay veces los que discriminamos estamos en la misma casa, ¿sí? Los mismos papás se encargan, o nosotros como docentes, nos encargamos de discriminar, de hacer esa segregación social, cuando no debe ser así. Mi invitación a los docentes es que no le tengan miedo, no los discriminen, no va a pasar nada, ellos se van a enfrentar a su vida y si se van a caer, ellos solitos se van a levantar, ¿sí? Es dar como ese aliciente, decirle, tranquilo, profesor, no pasa nada si vas a trabajar con un estudiante con discapacidad. Ella por en sí tiene que salir después a enfrentarse al mundo, a la sociedad, con esa discriminación que nosotros mismos le estamos dando como docentes, ¿sí? Yo no puedo discriminar, es como desligar ese miedo. Si nosotros seguimos mostrando miedo por trabajar con un chico con discapacidad, los vamos a contagiar a ellos también de ese miedo. Que la sociedad los mire con miedo. Desde nosotros los docentes debemos de aportar eso. No tenerle miedo a las discapacidades, ¿sí? Así tengan sus nombres porque así como el Asperger, el autismo, de pronto todo este tipo de trastornos o de discapacidades que se nos van a presentar porque cada vez la población está creciendo muchísimo más, o no tanto que esté creciendo, que le estamos dando valor que no se le daba anteriormente. Bueno, digamos que anteriormente se escondían, ¿no? Se escondían este tipo de discapacidades. Los papás no querían reconocerlo. Ahora pasamos a esconderlos, a protegerlos demasiado, a no dejarlos que ellos hagan, ¿sí? Que vivan. Cuando
más adelante se van a tener que enfrentar cuando sus padres ya no estén, cuando esa persona cuidadora no esté, no van a tener ese cuidador ahí encima. Entonces la idea es poder potenciar que ellos sean, que ellos se realicen como personas, ¿sí? Y no demostrar ese miedo. Yo diría que en esa pregunta es no demostrar el miedo y en serio enfrentarnos a la situación y tratar sobre el camino de organizar. Si no nos funciona por este lado, debemos de tener el plan B, tenemos el plan C, el plan D, y va a ser muy bonito cuando tú ya hablas desde las experiencias. Alguna vez conversamos con la profesora Sandra y le decía que tengo infinidad de experiencias para contarle porque siempre pasan cosas y son experiencias muy bonitas. En la segunda... Pero, profe, antes de que continúes, vamos a puntualizar un poco más en las respuestas, ya que el tiempo se nos va a acabar. Entonces, ¿listo, profe? Gracias. Vale, no me dejen ir, es que yo hablo mucho. Gracias, profe Diana. Entonces, ¿cuál fue mi experiencia al llegar a un colegio nuevo, con dificultades diferentes? Porque todos los contextos no son iguales, ¿sí? Sí tenía un poco de miedo porque estaba acostumbrado a trabajar con 20, 30 estudiantes que tenían diferentes dificultades, pero me iba a enfrentar ahorita a un estrato social totalmente diferente, donde las necesidades eran diferentes, ¿sí? En el otro lado, la mayoría de chicos diagnosticados tenían ya un diagnóstico por un profesional y sabíamos y nos capacitaban desde ese punto. En este colegio, el miedo era que me iba a enfrentar a otro contexto, pero igual, así como en este foro, el hacer es el que nos da la experiencia. El hacer, el enfrentarnos, el miedo siempre es importante. En este aspecto el miedo es importante porque nos va a mantener alerta. Entonces, digamos que ese es el punto de tu segunda pregunta. ¿Y qué viene como metas? Trascender. Yo creo que seguir preparándonos, ¿sí? Preparándonos y de pronto como invitar a los profesores que nos preparemos, que estudiemos más sobre el tema. Lo bonito de esta carrera, de ser docentes, es que todos los días aprendemos. Y todos los días aprendemos no solo del aspecto educativo, sino aprendemos de los niños, aprendemos de las experiencias que tenemos, como esta de estar trabajando desde casa. Es una experiencia muy bonita y esto debe ser los tesoros que encontramos después de que la marea arrastró con todo y se va la marea. ¿Qué queda en la playa? Destrucción, pero también trae tesoros. Entonces toca aprovechar estos tesoros que encontramos en esta virtualidad para aprovecharlos y darle potencialidad a nuestro aprendizaje. Gracias, profe. Bueno, vamos a darle la palabra a Patricia Higuera, que es la líder de Superar Aula de Alianza Educativa, que está pidiendo la palabra. Entonces, Patricia, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días para todos y pues para mí más que gratísimo escuchar y estar aquí participando de esta experiencia. Profe Carlos, pues felicitaciones porque, digamos, nosotros hemos venido trabajando ya sobre esta cultura inclusiva y veo que ya tienes ahí un territorio y un terreno, digamos, muy abonado para este proceso. Y esas son, digamos, como digamos, como las cualidades, las características que venimos formando en los docentes, ¿sí? Que digamos que se vea ese respeto a la diversidad, el que esto se vea también en procesos de prácticas pedagógicas, que es lo que hemos visto acá, es lo que tú nos has mostrado, y que esto también trascienda, digamos, a una comunidad educativa, que es, digamos, que lo más importante. Tú tienes ahí, digamos, muchos elementos de lo que nosotros hemos venido trabajando, que es DUA, que es diseño universal, digamos, para el aprendizaje, ¿sí? Donde estas prácticas realmente sean para todos, ¿sí? Digamos que tú tienes la experiencia y las has trabajado en discapacidad y es allá donde vamos y que esto trascienda no solamente, digamos, a lo que es discapacidad, sino que nuestras prácticas estén como el diseño para todos los estudiantes, ¿sí? Tú nombrabas algo de que sea todos y eso es algo fundamental. No solamente por nuestra megameta, que es que todos aprendan, sino en todo el contexto de lo que es la educación inclusiva y pensar lo que es todos, ¿sí? Y no a segregar en diferentes, digamos, poblaciones, sino que haya, digamos, que vaya dirigido
a todos y eso es súper importante y es un punto muy importante para el foro, ¿sí? Digamos, en ese, y que se tenga en cuenta ese común denominador, tú lo tienes, ¿sí? Pero se debe, digamos, enfatizar en que esto es para todos, ¿sí? Digamos que este proceso es para todos los estudiantes en todo lo que realizamos. Y lo que yo te decía, digamos, es esa, y que esto trasciende, digamos, en nuestra cultura inclusiva, que es allá donde queremos llegar. No solamente en contexto de nuestros colegios de alianza, sino en general, porque debe ser también una proyección de que, en que todos tenemos que trabajar en que la población con discapacidad, digamos, se tengan sus derechos, seamos equitativos, participativos, y ese es el fin, digamos, de nuestra la propuesta de educación inclusiva. Entonces, muy bien, profe, y qué rico, de verdad, aprovechar de este espacio y compartir esta experiencia. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera intervenir y dar las gracias. Estamos entrando en nuestro siguiente evento. De verdad, profe Carlos, Denita, todos, muchísimas gracias a todos los participantes, invitados de colegios. Todos somos colegios oficiales y estamos haciendo por la educación. Entonces, quedo muy complacido con esta presentación. Agradecerles a todos la participación y pues no esperarlos en las próximas charlas. Entramos al siguiente evento que también es espectacular. Entonces, pues quedan cordialmente invitados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.